Mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz les dejo, mi paz les doy. Es la expresión de Jesús y que en cada Eucaristía, después de la oración del Padre Nuestro y antes de la comunión, también nosotros repetimos para poder darnos unos a otros el saludo de la paz. Es que el fruto de la resurrección de Jesús es la paz. Óiganlo bien, el fruto de la resurrección de Jesús es la paz. Si verdaderamente Jesús ha resucitado en mi vida, yo debo experimentar la paz. Si verdaderamente Jesús está vivo y resucitado en nuestra vida, tiene que haber paz. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros es, ¿pero por qué en el mundo no hay paz? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta violencia fratricida? ¿Por qué tanto daño? ¿Por qué tanta maldad? Pero no es necesario ni siquiera preguntarse así como tan lejos, ¿por qué en el mundo? Tendríamos que empezar por preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué en mi corazón? ¿Por qué en mi propia vida no hay paz? ¿Por qué me domina el miedo? ¿Por qué me domina la incertidumbre? ¿Por qué permito que mi vida se desestabilice tan fácil? ¿Por qué permito que se susciten desde el interior de mi corazón odios, rencores, resentimientos, venganzas? ¿Por qué esas expresiones, esas palabras, esos gestos, esas actitudes con las que puedo llegar a hacer daño o ofender a los demás? ¿Por qué? ¿Por qué si Cristo ha resucitado? ¿Por qué no hay paz? Y pareciera ser que Jesús ya se la olía. Y por eso es importante la expresión completa de Jesús. La paz les dejo, mi paz les doy. Pero agrega, pero yo no les doy la paz como la da el mundo. Yo no les doy la paz como la da el mundo. Es como si Jesús supiera que ya iba a haber lo de la famosa paz de Santos, o la paz de la Colombia humana, o la paz del corazón grande pero mano firme. Pareciera ser que Jesús ya se olía esas cosas. No es la paz de la firma de tratados, no es la paz de los contratos o los convenios que se hacen entre los hombres. Es una paz diferente a la que da el mundo, porque la paz que da el mundo es una paz que surge de intereses personales, de intereses particulares, de cosas que me convienen a mí y no me importa si le convienen al otro. Es una paz que surge de soberbias, orgullos y arrogancias. Es una paz que tiene su origen en el egoísmo. Por eso en el mundo la paz es tan difícil, porque cuando entre dos se sientan dizque a dialogar para poder alcanzar la paz, se pretende que la paz se alcance, pero si usted me cede a mí, yo no le cedo a usted. Si usted entiende que las cosas tienen que ser como yo creo, como yo pienso, como a mí me conviene, si usted se adapta a lo que yo le estoy planteando. Por eso Jesús aclara, yo no les doy la paz como la da el mundo. Pareciera ser que la paz en el mundo es una paz que somete, es una paz que roba la libertad, es una paz que solamente se puede dar en el conflicto, en la división y en la polarización. Miren esto,
Y si miramos el contexto de la realidad hoy es eso: división, polarización, conflicto. Pero dizque estamos en diálogos de paz. Es contradictorio, hermanos y hermanas. Por eso la paz que Jesús ofrece es una paz que exige unidad y exige libertad. La paz que Jesús ofrece exige unidad y exige libertad. Qué especial en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles de hoy, donde se pone en claro todo esto. Miren, hasta el momento, durante todos estos días de la Pascua, hemos escuchado que al interior de los discípulos, ad intra, ¿sí?, entre ellos, los discípulos, los primeros cristianos, las primeras comunidades, todo iba muy bien, todo perfecto, todo color de rosa. Ad intra de ellos, al interior de ellos, sí tenían unas dificultades de afuera hacia adentro, porque los perseguían, porque los calumniaban, porque los ultrajaban, incluso hasta ya uno de ellos se los mataron. Pero al interior de ellos todo iba color de rosa. Ya hoy la palabra de Dios nos dice, ya al interior de ellos se presenta el primer conflicto, el primer altercado. Allí lo nombran así: se presentó un altercado entre las primeras comunidades, ¿sí? Y utilizan otro término: y se dio con discusiones violentas. ¿Y qué produjo ese altercado? ¿Qué fruto trajo esa discusión violenta? Empezaron a surgir divisiones, polarizaciones, conflictos. Pero lo más triste de esto, hermanos y hermanas, es la causa del conflicto. Si nos ponemos las gafas hoy para hacer lectura de ese acontecimiento histórico, con las gafas de hoy diríamos: qué discusión tan estúpida. ¿Saben qué estaban discutiendo? Ellos estaban discutiendo que si para uno poder entrar al cielo o para uno salvarse, había que cortarse el pedacito ese de prepucio que le sobra al órgano genital del hombre o no. Que si había que circuncidarse o no había que circuncidarse para poder entrar al cielo. Eso era lo que estaban peleando. Eso era lo que estaban discutiendo. Vuelvo y repito, decimos: qué discusión tan estúpida con las gafas de hoy. En el contexto de la época era gravísimo, porque era algo de cultura, porque era algo arraigado, porque era algo de tradición, porque era algo de identidad. Pero los años, pues ya para nosotros hoy, ¿cómo va a poner Dios de requisito que para entrar al cielo uno se tenga que circuncidar o no circuncidar? Ya no tiene ningún sentido eso. Pero miren, hermanos y hermanas, hoy podríamos decir, también son minucias y muchas veces cosas insignificantes las que nos llevan a conflictos, controversias y divisiones hoy. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, termina la jornada del día, nos vamos a la cama y nos vamos disgustados con el otro, enojados con el otro? ¿Cuántas veces hasta agarra almohada y cobija y me voy para la sala? Y me voy al otro cuarto, me voy con los niños. ¿Cuántas veces por una discusión tomamos la decisión de romper esa relación? A veces yo le suelo decirle a la gente: te voy a decir algo, después de que cuentan alguna situación compleja o una confesión, una dirección espiritual, y a veces les digo: voy a decirte algo, pero no te vayas a ofender. No lo hago para ofenderte, sino para zarandearte. Lo que pasa es que te estás ahogando en un vaso con agua y estás armando una tormenta donde no la hay. Y nos puede pasar, hermanos y hermanas. Y la misma palabra de Dios dice en otro pasaje: que no los encuentre
la luz del sol enojados. Es que hermanos y hermanas, nosotros tenemos que tener muy presente que muchas veces nosotros nos vamos a descansar, pero puede ocurrir algún día que no solamente sea el descanso pasajero, sino que nos llegue el descanso eterno. Claro, claro, hermanos y hermanas. Uno sabe que uno se acuesta, pero uno no sabe si amanece. Y eso por más que uno diga, no, yo compré un seguro con el Tigre este de Suramericana, yo mañana me levanto. No, eso no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver, hermanos y hermanas. Por eso nunca, nos dice la palabra de Dios, debemos irnos a la cama enojados. Siempre debemos buscar la oportunidad de solucionar, de reconciliar. Y qué triste, hermanos y hermanas, cuando no solamente es una noche, sino que eso se prolonga días. Qué triste, hermanos y hermanas, cuando todos los días amanece, y así puede que amanezca lloviendo o con un sol radiante, llueva o salga sol, es un día maravilloso porque es un regalo de Dios. Y qué triste que uno se levante y se acuerde, ahí está el otro y trompa estirada. Qué triste eso, hermanos y hermanas. Qué triste que uno tenga que ir por la calle y ver que ahí viene el otro y no me vio, no me ha visto, no me vio, no me ha visto, no me vio, no me ha visto, no me vio, no me ha visto. Qué triste, hermanos y hermanas, esas realidades para poder conservar las sanas relaciones. Necesitamos aprender a reconciliarnos. Y nos dice Jesús en el Evangelio de hoy, se está peleando conmigo. Y nos dice Jesús en el Evangelio de hoy, quien nos da a nosotros la paz es el Espíritu Santo. Es que hermanos y hermanas, necesitamos aprender a invocar el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo el que guía, es el Espíritu Santo el que ilumina, es el Espíritu Santo el que aconseja, es el Espíritu Santo el que da la sabiduría. Siempre en nuestro actuar, siempre en nuestras decisiones, necesitamos primero invocar el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Que siempre acudimos a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestra arrogancia. Y no permitimos que el Espíritu Santo de Dios sea el que mueva nuestra vida para decir, ¿dialogamos? Cuesta, ¿verdad? Cuesta. ¿Por qué cuesta decirle al otro, dialogamos? Porque el orgullo, la soberbia, la arrogancia, el egoísmo no nos lo permite. Si nosotros dejáramos actuar el Espíritu Santo de Dios, dejaríamos que el Espíritu Santo de Dios nos permita decir, me equivoqué. Cuesta, ¿verdad? Cuesta tener que reconocer ante el otro, me equivoqué. ¿Por qué? Porque la soberbia, el orgullo, la arrogancia, el egoísmo no nos lo permiten. Si nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo de Dios, seríamos capaces de decir, me comprometo a, estoy dispuesto, estoy dispuesta a. Pero nos cuesta, hermanos y hermanas, porque esperamos es que el otro se disponga, esperamos es a que el otro ceda. No, hermanos y hermanas, por eso Jesús dice, yo les doy la paz, pero no como la da el mundo, no como la da el mundo. Necesitamos disponer nuestra vida para que sea el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros, el que acontece en nosotros. ¿Cómo así, Padre, que el Espíritu Santo de Dios habita en mí? Claro, mire, levanten la mano los bautizados. Bajen la mano. El día de su bautismo, el ministro
en nombre de la iglesia, expresó: y yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y derramó agua sobre nuestra cabeza. El agua es el signo de cómo Dios permea nuestra vida y quedamos habitados por la presencia de Dios en nuestra vida. Y nuestra vida le pertenece totalmente a Dios. Desde el bautismo somos habitados. Por eso Jesús dice en el Evangelio de hoy: si ustedes me aman, ustedes cumplen mis mandamientos. Y si ustedes cumplen mis mandamientos, el Padre del cielo y yo habitaremos en ustedes. Es decir, hermanos y hermanas, ser bautizados es vivir según lo que nos enseña Cristo. Y hace 8 días meditábamos en la liturgia de la palabra, domingo, meditábamos el gran mandamiento, el resumen de los mandamientos, la síntesis de los mandamientos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ahí está la totalidad de los mandamientos. Ahí está el testimonio de lo que nos pide Jesús. Es cuando vivimos en el amor de Dios, cuando podemos experimentar la verdadera paz en nuestra vida. Pues hermanos y hermanas, que esta liturgia que estamos escuchando de la palabra hoy sea una oportunidad para que nos vayamos preparando desde ya para la gran solemnidad que ya se acerca de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Sea una oportunidad, hermanos y hermanas, para que aprendamos de los apóstoles, como lo escuchábamos en la primera lectura, para poder solucionar ese problema, esa confusión, ese conflicto, esa división. Los apóstoles expresan: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Qué especial es. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que. Y enuncian el nuevo comunicado para que ellos puedan volver a recuperar la fraternidad. Que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, que todo lo que digamos, que todo lo que expresemos en los diferentes escenarios de nuestra vida, cuando nos relacionamos con los demás, todo sea fruto de invocar primero el Espíritu Santo de Dios. Que así sea. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,